Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en un capítulo más de Neuron Business Media. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitada a Juan Augusto Montes, CEO de Inception. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Pues digo, antes de ir empezando con las preguntas un poquito más hacia la empresa, hacia todo lo que trabajan, que de verdad es interesante cuando estuvimos aquí platicando antes de tener esta entrevista, me gustaría conocerte a ti un poquito de quién eres, platícanos qué es de cómo llegas también a crear esta marca, queremos conocer así que toda esta parte tuya. Sí, perfecto. Pues mira, sí, para no hacerte el cuento largo, digamos que desde que comencé mi carrera, la comencé mucho en temas de CRM, ¿no? Digamos, a pesar de que yo vengo de ser ingeniero en sistemas, me empecé a orientar mucho a lo que era en aquel entonces el CRM. Conforme pasa el tiempo, la tecnología va avanzando, se convierte el concepto en Customer Experience. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de estar como consultor de estrategia en Deloitte, otro tiempo estuve en Neoris, después me moví a estar ya con proveedores de tecnología, ¿no? Estuve varios años en Oracle como arquitecto de Customer Experience. Y luego estuve en Liverpool un tiempo también, ¿no? Me hacía cargo de todas las plataformas que tenían que ver con el cliente. Digas, la infraestructura del e-commerce, del CRM, de marketing, ¿no? Toda esta tecnología que la adoptaron para poder elaborar la experiencia del cliente en Liverpool. Después ya no me gustó mucho, estuve como 3 años ahí. Fue interesante, me sirvió como para ponerme en los zapatos de los clientes. Pero de pronto me pareció que era muy rutinario el tema, ¿no? Cuando a mí lo que me gusta mucho es la diversidad de industria, de clientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuve la oportunidad de moverme a SAP, ¿no? Comencé en un rol comercial, ¿no? Después estuve ayudando a construir la línea de negocio en México y Latinoamérica. Digamos que SAP tiene un reto, o al menos yo me encontraba con ese reto, que SAP es muy apreciado en el ERP, ¿no? Sin embargo, yo que iba a audiencias como marketing, ventas, atención a clientes, digamos, me costaba mucho trabajo poder construir sobre esa visión de Customer Experience cuando estábamos muy bien posicionados en RP, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí me tocó elaborar estrategias, ¿no? Me tocó construir justo la marca para México. Después que México nos fue bastante bien en aquellos entonces, me voy a Latinoamérica como Head of Growth, ¿no? A construir todo el ecosistema en Latinoamérica para poder seguir creciendo la marca. Y bueno, después se presenta la oportunidad y me ofrecen la posición de vicepresidente y country manager de SAP Customer Experience para México, ¿no? Entonces, digamos, ahí, si te das cuenta, siempre he rondado mucho en temas de estrategia, en temas de negocio, en temas de cómo ayudar a construir las estrategias. Estando ya en esta posición, me sirvió mucho porque podía escuchar yo directamente del CEO o de los C-Levels la necesidad, ¿no? Entonces, a pesar que el tema de CX y yo estaba en la parte tecnológica, es un tema técnico, yo empezaba a ver como mucho gap, ¿no? Entre lo que el negocio buscaba contra lo que la tecnología podía ofrecer, ¿no? Y el tema es que a veces el CIO no comprendía o no entendía la parte de negocio. Entonces se adquirían tecnologías por adquirir, ¿no? No había temas, faltaba el tema de adopción, hacía falta temas como para poder realmente apreciar y capitalizar, ¿no? Esas inversiones. Entonces, bueno, eso es prácticamente así muy grosso modo. Después de SAP, viendo esta necesidad, que ahorita si quieres entramos más en detalle, decido construir esta marca como Inception, porque además, ¿no? Tengo una parte característica de mí, que estoy en este mundo de estrategia, negocios, tecnología, pero tengo otra parte que me apasiona mucho, que es el tema de la mente, ¿no? Entonces, bueno, por ahí del 2012 empecé a trabajar estos temas. Cuando yo estudié ingeniería, dije, cuando pueda voy a estudiar psicología, porque yo estaba en ese entonces eligiendo carrera y elegí ingeniería, pero me llamó siempre mucho la atención este tema, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí me empecé a preparar, hice certificaciones de coaching, hice certificaciones de programación neurolingüística, hice una maestría que duró 5 años de psicoanálisis. Entonces, bueno, me empecé a dar cuenta que finalmente somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos mente y tanto el cliente funciona de alguna forma desde su aspecto mental, como las organizaciones mismas y las personas de la organización que interactúan con el cliente, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue que decidí construir Inception, intentando hacer este merge, ¿no? Entre lo que es negocio, tecnología y psicología o psicoanálisis. Digo, aquí me brindan varias preguntas, obviamente, por el tema, que muchas veces la parte de tecnología con esta parte de humana o psicológica, pues no las vemos comúnmente en conjunto. Es rara vez las que las empezamos a ver, a pesar de que sería necesario empezar a conseguirlo. Y otra es una pregunta que voy a tener y que te quiero hacer también desde el inicio.
que lo platicamos antes de tener esta entrevista, que era cómo se ha transformado la visión de lo que es CX, que incluso sabemos, digo, tiene una terminología y por algo es CX, pero la gente ya no lo entiende como servicio al cliente y punto. ¿Nos podría explicar primero qué es CX y qué es realmente lo que es esta terminología? Sí, bueno, así, alto nivel Customer Experience refiere a la experiencia, pero más pensada como una estrategia de negocio que tiene que cruzar toda la organización, ¿no? Digamos, si hablamos de Customer Service, pues estás hablando únicamente de la división o la organización dedicada a la atención al cliente. Sí. Sin embargo, la experiencia del cliente nace desde que el cliente te está buscando para conseguir un producto o servicio, ¿no? Entonces, digamos que se empiezan a involucrar áreas o se intersectan áreas como puede ser marketing, publicidad, ventas, customer service, lealtad, ¿no? En retail, puntos de venta, en banco, el banco por sí mismo, la sucursal. Entonces, Customer Experience lo podríamos definir como una estrategia de negocio que lo que busca es reconocer al cliente y generar emociones principalmente positivas para generar una alianza entre el cliente y la marca, ¿no? Entonces, para realmente generar una alianza tenemos que dejar de ver al cliente como únicamente un número o un registro en la base de datos, sino empezar a comprenderlo, ¿no? A partir de las interacciones, de los comportamientos que tiene este cliente, para poder generar esta alianza o este engagement, ¿no? Que es algo que también está muy asociado a engagement con Customer Experience. Entonces, diríamos que Customer Service es un subconjunto de Customer Experience, ¿no? También hay cierta confusión, sobre todo ahorita yo estoy trabajando con unos clientes que están muy orientados a marketing y publicidad. Confunden UX con CX, ¿no? Que creen que User Experience es Customer Experience, ¿no? Y no, también el UX o el User Experience es un subconjunto de Customer Experience, ¿no? Donde acá UX lo que busca es desarrollar plataformas principalmente digitales para poder tener una buena experiencia o ofrecer una buena experiencia al cliente que utiliza las plataformas. Entonces, bueno, todos esos son subconjuntos, ¿no? Digamos que cuando decimos CX hay que poner al cliente al centro y dejar que las organizaciones puedan ver a ese cliente como un todo, ¿no? Así es. Y digo, aquí viendo este escenario que está existiendo, que está cambiando la parte de que ahora tenemos la competencia más fuerte en sentido de todas las industrias. En un tema B2B, curiosamente, anteriormente no era tan preocupante o la gente no se interesaba tanto en, oye, ¿cómo se está sintiendo mi cliente o cómo está sucediendo esto? Pero con la llegada de tantas empresas que actualmente se ha todo digitalizado, por el cual ya un vendedor de China le puede vender a México como viceversa, ¿qué industrias has visto que actualmente necesitan hacer un poco más de inversión dentro de esto? ¿Y cuáles consideras que ya son las más encaminadas actualmente desde, obviamente, la perspectiva que tú tienes? Sí, mira, la Customer Experience, la que arrancó y justamente es la que más se presta es retail, por ejemplo, ¿no? Hablando del B2C. Porque justamente aquí mismo en México, ¿no? Ya hay mucho retail que te ofrece el mismo producto. Entonces ahora el valor diferencial ya ni siquiera es el precio, ¿no? Sino es la experiencia que ese cliente gana de trabajar contigo como marca. Entonces yo creo que las empresas más avanzadas en CX es retail, son las marcas que manejan entretenimiento. Yo empiezo a ver en la parte B2B, empiezo a ver que ahí empieza a haber más madurez en las marcas de productos de consumo. Sí, realmente para empezar a buscar una experiencia, por ejemplo, del tendero, ¿no? Que ya no es nada más el camión que va y te deja el producto en la tienda, sino es empezar a comprender. Porque finalmente, pues las papas las compras con una marca o con otra, ¿no? El refresco con una marca o con otra, ¿no? Entonces, cuando tú vas a la tiendita, pues vas a comprar lo que en la tiendita haya, ¿no? Entonces, acá las marcas de productos de consumo es como empiezan a construir una mejor relación con el tendero para que compre. También los tenderos son de poco presupuesto, el dinero que tiene lo gaste con ellos, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber un tema de experiencia en la relación con las tienditas. Creo que ellos ya van progresando en ese sentido. Algunas que yo pienso que tendrían que empezar para trabajar el tema de CX son las manufacturas, ¿no? A mí me pasó mucho estando en SAP, ¿no? Y justamente ahorita también estamos trabajando con una empresa que de B2B quiere hacer un direct to consumer, que también es un modelo de negocio que hace, ¿no? Anteriormente las manufacturas pues era, por ejemplo, productos químicos, ¿no? Yo hago el producto químico, lo vendo yo como laboratorio, se lo vendo a un tercero y ese tercero lo empaca, lo mete a un envase, le pone la etiqueta y lo vende, ¿no? Sí. Y el tema es que, por ejemplo, en el caso de los químicos o la manufactura, también hay mucha manufactura ya muy parecida, ¿no? Entonces, el chiste es cómo te diferencias para que si vas a comprar la fórmula X, ¿no? No sé, vamos a pensar en cosméticos, ¿no? El shampoo tal o la fórmula del shampoo tal, te lo compran a ti y no al otro, ¿no? Entonces, B2B, manufactura como B2B, hace mucho sentido también empezar a trabajar la experiencia del cliente.
pero también empezar a construir modelos direct to consumer, ¿no? Donde lo que estamos trabajando ahorita con este laboratorio es, ya no nada más quiere dedicarse a vender la fórmula, sino quiere él construir una marca para él envasar su propia fórmula e irse directo al consumidor, ¿no? Okay. Entonces también son modelos más disruptivos, ¿no? Que en los modelos B2B también están empezando a hacer, ¿no? Y bueno, para cerrar, pues todo lo que es importación, aquí importa mucho la logística, ¿no? Digamos que si tú compras, puedes comprar las mismas 100,000 cajas a un proveedor o a otro, lo que va a hacer la diferencia es la logística, ¿no? Cómo te llega, cuándo te llega, que te llegue en tiempo, que si no te va a llegar en tiempo te avisen, que eso también impacta mucho en retail, ¿no? Pero en estos temas de importación creo que también es un tema importante y un valor diferencial cuando las logísticas funcionan de acuerdo a la expectativa que tiene el cliente, ¿no? Y a su necesidad. Que de hecho no han mencionado, y de hecho tuvimos el gusto de platicar en algún momento con algún director de logística que mencionaba, yo voy a cambiar de proveedor simplemente por un mal servicio al cliente, empezando en esa parte, porque o no me están respondiendo X tema o no me están dando respuesta Y. Porque al final digo, sabemos que en todo va a haber algún problema, puede suceder, pero la respuesta que das como empresa a estos problemas sí te va a diferenciar muchísimo del si siguen contigo o si se van de tu empresa. Sí, sí, exacto. De hecho, en esos casos es mejor ser transparente y decir al cliente, ¿sabes qué? Hubo un error en la logística o ¿sabes qué? No tuve la cantidad suficiente, te voy a dar 20 cajas y mañana te entrego las otras 20. Pero yo creo que siempre la transparencia y la honestidad en la relación es lo que favorece, ¿no? En términos de experiencia y en términos de engagement, ¿no? Que es lo que decía hace un rato. Y término de este sentido que existe actualmente, que la urgencia has hecho mucho mayor y también la atención, las personas como anteriormente era de, ¿sabes qué? Si tú me contestas en 1 hora no hay problema, ahorita es, yo necesito la respuesta de ahorita a ahorita. Sí, y justo es un comportamiento que se ha derivado de muchas razones, ¿no? Digamos, los millennials principalmente y los baby boomers, digamos, son como migrantes digitales, ¿no? Nacimos en formatos más tradicionales, ¿no? Sin tanta digitalización tuvimos que emigrar, ¿no? Y esa migración lo que ha hecho es que también haya más demanda en tiempo de respuesta. Los centennials que ya vienen, que nacieron ya con el iPad en la mano, con el celular, desde chicos van construyendo comportamientos de inmediatez, ¿no? Que me gustan estos datos que das para que la gente también vaya entendiendo el por qué se han hecho estos cambios. Que digo, a veces desde una perspectiva nosotros podemos decir, es muy obvio, pero no todos están en la misma industria y no van a entender este cambio. Y muchas veces vemos a generaciones más grandes que se llegan a conflictuar por este tema de, oye, yo sigo haciendo mi negocio igual porque ya no funciona igual. Bueno, vemos que está cambiando la industria, que están cambiando los clientes. Y de hecho de aquí viene mi siguiente pregunta, que la quiero leer para poder plantearla como está, que es, la psicología y las ciencias del comportamiento están jugando o ya juegan un rol central en todo el enfoque de las empresas. ¿Cómo influencian estos elementos en el diseño de experiencias del cliente y en la toma de decisiones de negocios? Y ese es un tema bastante interesante y justamente fue uno de los factores por los cuales decidí construir esta marca y sobre la cual está fundamentada, ¿no? Digamos, cómo puedes aprovechar la psicología, el psicoanálisis y todas estas ciencias para poder mejorar y diseñar mejores estrategias que al final también traigan un buen conversion rate, ¿no? Claro. Al inicio que empezó Customer Experience, era un reto grande porque el CEO no lo veía como una estrategia de negocio, ¿no? En aquel momento yo me acuerdo que lo llegábamos a platicar con clientes y lo veían como un tema de moda, ¿no? Así que, pues sí, ahorita está de moda y después va a pasar, ¿no? Cuando se empezaron a dar cuenta que realmente el valor está en cómo te relacionas con el cliente, es cuando empezó a surgir un cambio, ¿no? Entonces, digamos, una primera ola de Customer Experience se enfocó mucho a cómo mejorar la experiencia del cliente, pero todavía como en silos, ¿no? Digamos, el de marketing por su lado, el de ventas por su lado, el del e-commerce por su lado. Y entonces pareciera que a pesar que el cliente se relacionaba con una sola marca, se relacionaba con distintos jugadores que generaban inconsistencia. De ahí surgió como esta segunda visión donde se empieza a hablar de omnicanalidad, ¿no? Donde dices, oye, pues a ver, yo tengo que entender a mi cliente, relacionarme con mi cliente en todos los canales de una manera consistente. Entonces, digamos, ahí ya fueron evolucionando las empresas, que todavía hoy tienen algún reto en construirse como empresas customer centric y omnicanales, pero bueno, muchas van ahí en el camino. Y yo lo que busco es cómo a través de la psicología y el psicoanálisis podemos ir más allá. Y mencionaste también dentro de esta conversación justo un tema que es la inteligencia artificial. Que estamos viendo que al final ya es una herramienta que en un caso lo usaste, que era la parte de una tecnología de moda. Ajá. Que actualmente ya sabemos que no es una tecnología de moda, es una tecnología que está diseñada para quedarse y con la intención de sí reducir tema costos en algunos casos,
sí suplantar algunos procesos para hacerlos más cortos. En este caso me gustaría saber tú de qué manera también lo estás usando dentro de este proceso que utilizas, que es la combinación entre tecnología, la parte psicológica, pero también tenemos esta parte de la combinación que la inteligencia artificial busca poder hacer una conexión entre estas dos hasta cierto punto. Exacto. Sí, de hecho tenemos un servicio que se llama Behavioral Data en AI, donde lo que buscamos hacer es cómo puedes identificar el comportamiento de tu cliente para a partir de ahí construir una estrategia que esté apoyada por la inteligencia artificial. Ahora, ¿en qué consiste eso? Lo primero son los datos, ¿no? Mucha gente habla de AI, de hecho yo he tenido conversaciones con clientes donde me dicen, ya quiero tener AI mañana. Pero el tema es que no, o sea, no es nada más así de mañana quiero meter un proveedor de inteligencia artificial y empezar a hacer mis pininos, ¿no? Un tema previo a eso para poder realmente eficientar y capitalizar el valor de una inteligencia artificial son los datos. Sí. Hablando de clientes, ¿no? Yo hoy veo muchos clientes que tienen retos en poder unificar los datos del cliente hacia identificar un solo cliente. Digamos, yo soy Juan, ¿no? Juan Augusto Montes. Yo para la empresa puedo estar registrado 5 veces como Juan, como Juanito, como Augusto, como Juancho, ¿no? Y entonces puedo ser distintos Juanes, ¿no? ¿Por qué? Porque me ofrecían anteriormente un cupón de que mi primer registro 20% de descuento, entonces yo abusé y creé 5 correos y 5 cuentas. El chiste es que cuando quieren personalizar y empezar a activar modelos de inteligencia artificial, si este dato no está unificado, pues van a personalizar 5 veces para 5 distintos Juanes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la idea es que un primer paso de Data and AI, de este servicio que te cuento, es identificar la calidad de los datos que tienes y también buscar alguna forma de recabar nueva información, ¿no? Ahorita estoy trabajando un proyecto con un cliente que vende productos para mascota. Y bueno, la idea es cómo puedes detectar más información asociada a la mascota y a la relación, o cómo ves tú a la mascota. Te voy a poner un ejemplo. Todos pueden tener un perro, ¿no? Un schnauzer gigante. Pero no es lo mismo un schnauzer gigante que lo tenga una pareja que no tiene hijos, a que lo tenga una pareja que tiene un hijo y que se lo compró al hijo, a que sea quizás una señora ya de edad avanzada, ¿no? Que tiene al perro porque, digamos, pues lo busca como compañía. Entonces, para poder tú identificar esos rasgos de personalidad y esos subsegmentos, hay que hacer preguntas distintas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la idea o lo que buscamos con esto es cómo generar preguntas, hablando del inconsciente, que no sean preguntas directas, ¿no? Para que a mí cuando me respondan, a mí como marca, me respondan desde el inconsciente y yo pueda aprovechar esa información para después meter una inteligencia artificial y poder personalizar, hacer ofertas más ad hoc e incluso mensajes, ¿no? No nada más decir 20% de descuento en el shampoo para mascotas, sino decir 20% de descuento para tu perrijo, ¿no? Si logras identificar que es un segmento que ubica a la mascota como un hijo. Entonces, bueno, son distintas cosas y la inteligencia artificial, digamos, ya es el último paso, ¿no? Y bueno, ahí también hay que estar entrenando y no abusar, ¿no? Sabemos que la inteligencia artificial puede tener, como le llaman, alucinaciones, ¿no? Donde puede malinterpretar la información. Entonces, bueno, aunque está fundamentada y entrenada con datos, que la idea es que sean datos limpios, siempre tiene que haber un factor humano entrenando y viendo que la inteligencia artificial dé respuestas razonables, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito como redondeamos los conceptos de AI y datos en Inception. Justo esto me lleva a una siguiente pregunta que digo, podemos usar el mismo caso del que me estás hablando o cualquiera que quieras, que es justo el diseño basado en comportamiento del cliente es uno de sus pilares dentro de todo esto. ¿Cómo logran desentrañar las decisiones y motivaciones inconscientes de los clientes? ¿Y qué técnicas o herramientas están utilizando para comprender estos patrones de comportamiento? Sí, un primer punto es la investigación que tiene que ver con la observación, ¿no? Digamos que todo el mundo hoy habla de mystery shopping o pueden hablar de investigación en campo, pero una gran diferencia es cuál es el observador, ¿no? Lo que buscamos nosotros es observar desde un aspecto psicológico, psicoanalítico, ¿no? Entonces imagínate que yo voy a un retail, ¿no? A un retail de groceries y entonces me contrata una empresa de productos de consumo que vende café, ¿no? Entonces yo tengo que ver cómo el cliente camina por los pasillos, cómo observa el café, si el café es visible, si no es visible, ¿no? Cómo compara. Entonces, bueno, ahí hay un factor de observación, pero yo no estoy observando el comportamiento consciente del cliente, ¿no? Sino lo que estoy buscando observar es el comportamiento inconsciente para generar insights diferentes, ¿no? Ese es un camino. Otro es, por ejemplo, las encuestas, ¿no? También hay que saber preguntar y no hay que preguntar directo, ¿no? Cuando uno pregunta
¿comprarías o no comprarías este café? Pues te van a decir sí y no, ¿no? Si no, a lo mejor es preguntas distintas para encontrar cuál es la motivación del café. A lo mejor es un cuate que le gusta los cafés más ácidos o los más afrutados, ¿no? Entonces tienes que saber preguntar para poder identificar cuál es la motivación y ahí empezar a desentrañar ese inconsciente, ¿no? Eso en el aspecto físico. En el aspecto digital también, ¿no? Ya hay herramientas que lo que permiten hacer es empezar a identificar comportamientos, ¿no? En las plataformas digitales, para que eso después caiga a una plataforma, lo podamos analizar, ¿no? Por ejemplo, cuánto tiempo te quedas viendo un producto o qué tan rápido le das clic a comprar tan pronto ves el producto. Entonces esas son situaciones que si las empezamos a observar, puedes identificar ciertos rasgos de personalidad, ¿no? Que siempre va a tener un margen de error. Decía Freud, a esto le llamaba Freud psicoanálisis silvestre, ¿no? Cuando uno quiere hacer psicoanálisis fuera del contexto del diván, ¿no? Porque la mejor manera de encontrar el inconsciente es en el psicoanalista con su paciente en el diván. Pero digamos, hay una rama del psicoanálisis que es el psicoanálisis social también, que lo que busca o nos permite es cómo analizar contextos de comportamientos inconscientes o de una mente inconsciente en un comportamiento más masivo, ¿no? Entonces, bueno, la idea también es apoyarnos de esos conceptos para poder identificar, como dices, desentrañar, ¿no? Estos aspectos inconscientes de la personalidad de los clientes. Y con base en eso hacemos ya el diseño, ¿no? Ya la segunda fase de la investigación ya es el diseño, donde ya entramos a ver qué podemos insertar en el contexto, cómo podemos provocar ciertas emociones o ciertos comportamientos a partir de este conocimiento, ¿no? Y por ejemplo, en escenarios que existen, en el tema B2B principalmente, que a veces vemos temas como servicios, se llega a decir es un poco más complicado porque no tienes la parte tangible. E incluso la parte del B2B donde llegas a decir, ¿sabes qué? Es que mis tomadores de decisiones son A, B y C, que son 3 perfiles diferentes. Un director general, que son los que tiene este puesto de liderazgo con una mentalidad distinta. Este puesto de tecnología, que a veces tiene que hacer el tema numérico. Y el puesto C, el financiero, que también es un poquito numérico, pero hace otro dato. ¿Cómo es que se puede llegar a adaptar este tipo de soluciones a este tipo de empresas que puede ser tecnología, servicios o lo que sea, para lograr este tipo de mejora en resultados a través de esto? Sí, y de hecho yo pensaría que en el B2B es más fácil, ¿no? Porque en el B2B tienes una relación uno a uno, ¿no? Lo complejo es, por ejemplo, retail, donde es un mercado masivo. Pero en B2B tú estás hablando con el director general, estás hablando con el director de marketing y entonces tienes una capacidad, o sea, obviamente alguien se debería de entrenar, ¿no? Y eso es algo que también busca Inception, de cómo podemos entrenar principalmente a la fuerza de ventas. Y ahora también está muy el tema del Customer Success, ¿no? Que es una nueva área que se está creando para poder mantener y retener al cliente. Pero como estas áreas, estos personajes que interactúan del proveedor al cliente, tienen también capacidad de observación, ¿no? Así como nosotros podemos observar al cliente caminando en el anaquel, podemos nosotros capacitar o entrenar a ese vendedor o a esos ejecutivos de atención al cliente para que puedan observar al cliente, ¿no? Entonces puedes ver si es un comportamiento abierto, cerrado, de escucha, ¿no? Si está dispuesto, si ya generaste empatía. Entonces hay muchas estrategias a nivel de ahí. Ocupamos en el one-to-one, ocupamos más la programación neurolingüística, ¿no? Que esa también nos permite comprender de mejor manera la relación que estás teniendo en ese momento con tu cliente. Entonces muchos de los entrenamientos que hacemos en Inception para fuerzas de ventas están basados sí en componentes psicoanalíticos, pero mayormente apoyándonos de la programación neurolingüística. Entiendo, y aquí digo, vamos a tener todos 2 escenarios que me gustaría tratar uno por uno. Uno es la parte del equipo, el cual podemos hablar de 1, 2 hasta 3 áreas dentro de una empresa. Que ahí mi primer parte es cómo logran que las diferentes áreas de una empresa se alineen en torno al cliente y qué papel juegan los líderes en este proceso y cómo los preparan para ello. Sí, es una buena pregunta y también es un factor que yo observé mucho estando en SAP. De hecho, ahí en Inception tenemos también una oferta que es Enterprise Transformation, CX Enterprise Transformation, que tiene que ver mucho con poner al cliente al centro, ¿no? Te platicaba ya hace un rato que a veces las áreas trabajan separadas. Sí. Trabaja marketing por su lado, ventas por su lado, e-commerce por su lado. Entonces, el reto es cómo puedes unificar a todas esas áreas para poner al cliente al centro, ¿no? Entonces, esto regularmente tiene que venir desde el líder, la cabeza principal, que es el director general, y eventualmente desplegarlo a su equipo, ¿no? Inmediato. De hecho, nuestra metodología lo que hace es justamente ir top-down, ¿no? De cómo poder identificar los objetivos pues, desde el director general, ¿no? Porque el director siempre va a querer vender más, siempre va a querer gastar menos. La idea es cómo a través de esta visión
que el director general tiene, podemos bajarlo a un nivel más, a su first level y eventualmente a un nivel operativo, ¿no? Entonces, pues primero es generar una conciencia, ¿no? de lo que implica el cliente y de por qué hay que poner al cliente al centro. Muchas áreas lo identifican, pero cada uno por su lado, ¿no? Sí. Digamos, no logran como cohesionarse como equipos multidisciplinarios para poder ofrecer el tema al cliente, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando hablamos Customer Journeys, también yo lo que busco hacer son Customer Journeys multiárea, multicanal, ¿no? Multipropósito. ¿Por qué? Sí. Porque no solamente es un journey de awareness donde tú generas una campaña, publicidad y eso genera una conversión, ¿no? Sino es ver al cliente en todo el ciclo de vida, ¿no? Desde que estuvo buscando, compró, luego ocupó, luego no le sirvió y presentó una queja. Entonces ahí tienes que trabajar con las distintas áreas, ¿no? Un mal ejemplo es, por ejemplo, marketing sigue bombardeando al cliente con campañas, con promociones, con emails, y el cliente tiene una incidencia abierta, ¿no? Entonces lo único que generas es una fricción. ¿Por qué? Porque no estás bien comunicado con tu peer de atención a clientes para identificar, excluir de tu segmento a ese cliente que tiene incidencia. Entonces, bueno, lo que buscamos es cómo logramos integrar todo eso para tener una visión. Y bueno, algo importante es que buscamos hacer también es primero generar actividades como de team building que permitan justamente integrar y poder cohesionar los equipos. Y luego también hacemos procesos de coaching, ¿no? Digamos, hacemos un coaching ejecutivo, pero muy orientado a desarrollar los skills, ¿no? Te vas a dar cuenta que muchas veces existen comportamientos infantiles en los líderes, ¿no? Donde yo no paso mis datos porque son míos, ¿no? Y el de marketing dice eso, ¿no? Y el de ventas dice, no, pero yo tampoco te paso los míos porque también son míos, ¿no? Entonces, eso en psicoanálisis se llama, ¿no? Que es un estado infantil de la mente. Entonces, bueno, la idea es no juzgar esas mentes, sino más bien cómo les ayudamos a encontrar otros caminos, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de orientar hacia un aspecto más maduro, más propositivo, más trabajo en equipo. Y ahí es donde también el coaching lo que busca es generar nuevos comportamientos para que desde los líderes venga esta alianza de trabajo y lo puedan permear a los equipos operativos, ¿no? Entonces, esto lo que busca es que la organización vaya transformándose hacia poner al cliente al centro y siempre va a haber temas, ¿no? Digamos, no es que únicamente un curso ya lo va a hacer, ¿no? O un coaching. Sí. Lo que buscamos nosotros es hacer un acompañamiento también para hacer evaluaciones periódicas donde podamos ver que realmente están cumpliendo los objetivos, que el cliente sí sigue estando al centro y donde haya una fricción, pues resolverla, ¿no? Digamos, tienes como estos dos aspectos, ¿no? Tanto el aspecto de negocio como el aspecto humano, psicológico, ¿no? Dentro de las organizaciones. ¿Y cómo trabajan todo esto con el líder? Que al final va a ser la cabeza, que aunque el equipo esté muy bien formado, o sea, esté entendiendo todo, si el líder no sabe encaminar todo esto, o lleva mal el proceso, que también entendemos que hay algunos puestos de liderazgo en que más por la persona dice, yo no estoy abierto al cambio, incluso aunque sea el mejor proceso, yo no quiero realizarlo por eso mismo. Sí. ¿Cómo es que ustedes no combaten contra esto, sino cómo se adaptan a este tipo de personas, cómo trabajan con ellas o cómo es que adaptan el tema del liderazgo para que pues, se pueda realizar un proceso completo dentro de esta estructura? Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Y es un reto. De hecho, igual si te metes al tema clínico en psicoanálisis, lo que uno dice es que bueno, tiene que haber una disposición de trabajo, ¿no? Sí. O sea, si va un paciente tú le puedes preguntar a un paciente en psicoanálisis, ¿no? ¿Cuál es tu motivo de consulta? Y te dice, porque mi esposa me mandó. Es muy difícil que haya un cambio, ¿no? Porque no hay una decisión propia a realizar el cambio, ¿no? Entonces pasa igual con los líderes, ¿no? O sea, tiene que haber una intención y una primer necesidad del líder a decir, oye, necesito hacer algo con mi empresa. Si el líder como cabeza, un director general, piensa que no es necesario, va a ser muy difícil, ¿no? Y de hecho es algo que se enfrentan los directores de marketing, de ventas, todos ellos, porque ellos quieren generar una transformación, pero cuando suben las iniciativas a una dirección general, no existe esta disposición, ¿no? Entonces, bueno, en muchos casos me ha tocado pues conseguirme un one-to-one con tu director general y a lo mejor yo le puedo plantear el por qué, ¿no? Sí me ha pasado que hay directores generales que dicen, oye, pues nunca me había dado cuenta, nunca me lo habían planteado de esta forma, ¿no? Me doy cuenta que es algo que podemos hacer y entonces ahí cambias, ¿no? Un comportamiento o una visión de cero trabajo o disposición a hacer algo diferente. Y también me ha pasado, sobre todo ahorita que hablábamos de las manufacturas, me pasa mucho en manufactura y sobre todo en empresas familiares, donde vas a hablar con el líder y el líder dice, pues es que si así nos ha ido bien, ¿para qué le movemos, no? Mejor sigámoslo haciendo así. El peligro de eso es que pues te quedas ahí donde estás y la industria sigue avanzando, la tecnología sigue avanzando y al rato los clientes te van a demandar cosas
que otro ya lo hizo y tú por no hacerlo, ¿no? Por quedarte en la zona de confort, pues no te quedaste ahí y ahora te va a costar más, ¿no? Entonces, bueno, ha habido de todo, pero creo que un factor es ese, ¿no? Que hay una disposición a hacer el cambio para que eso permee y sea el motor, ¿no? Que le esté dando esa energía o ese impulso a las iniciativas que se construyan. Y junto a estos líderes que tú has visto, con los que trabajas, y que digo, de tu misma parte de liderazgo que tienes dentro de la empresa, ¿cuál es la característica que tú notas que es con la que deben contar los líderes de las empresas? Que digo, hay distintos tipos de liderazgo, lo entendemos, hay distintos tipos de personalidades al final para cada uno de estos tipos, pero tú has notado que hay algo que sí replique en la mayoría de líderes que llevan al éxito a sus empresas, o que tú consideras como o recomiendas que se trabaje para que este líder se convierta en este líder exitoso. Sí, bueno, hay muchas características de líder, ¿no? Pero yo lo que pensaría, una de las más importantes es la resiliencia, ¿no? O sea, digamos que alguien tenga la capacidad de caerse y levantarse. Porque luego pasa, ¿no? Le apuestan a una iniciativa y la iniciativa no dio el retorno, no dio lo que el cliente la expectativa de la empresa tenía. Entonces, bueno, a ver cómo regresamos, vemos qué hicimos mal y qué corregimos, ¿no? Sí. Esa es la resiliencia, ¿no? Y poder adaptarte al cambio. Hay personas que dicen, no funcionó ya, ¿no? Ahí se queda, no lo volvemos a hacer. Entonces creo que esa es una característica muy importante, la resiliencia y también la innovación, ¿no? O sea, esta visión de saber que nunca es suficiente, ¿no? O sea, que hoy lo estás haciendo bien, pero que siempre hay una manera de hacerlo mejor, ¿no? Porque esas empresas que piensan así son los que generan tendencia, ¿no? Son los pioneros. Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Hay líderes que dicen, no, hasta que yo no lo vea operando o que alguien más ya lo hizo, lo hago yo, ¿no? Esos son como líderes y seguidores, que no sé si ya podrían decir líderes, ¿no? Pero hay otros que dicen, bueno, pues lo voy a apostar, voy a hacer algo disruptivo e innovador, pero esto me va a abrir la posibilidad de que sea el primero que lo haga, y eso obviamente cuando un cliente, un consumidor o quien tú quieras observa esta disrupción, dice, oye, él está haciendo algo diferente, ¿no? Me interesa aliarme con esa persona. Entonces creo que esas dos serían como las más importantes. Te digo, hay varias, ¿no? Comunicación, empatía, bla, 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 pero creo que la resiliencia y esta visión, ¿no? de innovación serían como las más importantes. Y me gusta todo el trabajo que realizan desde Inception, porque al final están trabajando, creo que con los temas que generan más cambios, o los más cambiantes, que en esta parte de tecnología que sabemos que es una industria que cambia de un día para otro. Estamos hablando de un tema de liderazgo que vimos que ya se ha transformado el formato de liderazgo anterior contra el formato de liderazgo nuevo. Tema comercial lo mismo, el cliente ya es diferente en su perspectiva de cómo compra. Anteriormente que pues tenías al clásico vendedor que decías, el mejor vendedor es el vendedor de carros, como lo imaginabas. Actualmente a veces no hay interacción de personas. Y el cuarto, pues el tema psicológico, que estamos viendo que también se va transformando por las mismas generaciones. No es lo mismo tener la interacción con un perfil arriba de 50 años que con el perfil de 20 años, que incluso puede que el de 20 sea más rico por el perfil tecnológico, que lo hemos visto mucho, pero te va a tocar entonces a ti ver ese perfil, y se me hace muy, muy interesante el tema que tú estás trabajando aquí dentro. ¿Cómo es que ahorita con todo esto tú logras adaptar cada estrategia específica con cada uno de estos clientes, entendiendo todos estos formatos en específico? Sí, es interesante. De hecho, ahorita nada más para cerrar eso de psicología, me gustó lo que dijiste, porque trabajamos mucho también bajo el tema de diversidad e inclusión, no solo de género, ¿no? Sino la brecha generacional, ¿no? Hombre, mujer, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con gente de marketing, regularmente hacen segmentos muy de este es hombre y este es mujer, ¿no? Pero no te das cuenta todo el contexto de ese hombre y esa mujer como para poder ser diverso e incluirlos, ¿no? Pues bueno, ese es un punto que también trabajamos mucho desde este aspecto psicológico, ¿no? Y en la otra pregunta, pues la realidad es que el cliente es quien marca la pauta, ¿no? Porque podríamos hacer un proyecto inmenso de transformación, o sea, desde lo que te decía, ¿no? Enterprise Transformation, irnos desde líder, cascadear hacia abajo, rediseñar Customer Journeys, pero también es un poco conocer la necesidad del cliente, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor el cliente viene y me dice, es que ¿sabes qué? Yo lo que ahorita estoy buscando es cómo eficientar o cómo mejorar el conocimiento del cliente, ¿no? Que así es como partió este proyecto con esta marca para mascotas que te digo, donde ellos decían, oye, ya tengo cierto grado de conocimiento de mi cliente, pero quiero conocerlo más, ¿no? Porque a mí me hace falta entender por qué compra cierta croqueta, cuándo lo lleva a bañar, por qué lo lleva a bañar, con qué frecuencia y para qué. Entonces ahí fue donde entramos a un tema más de comprender los datos, recabar nuevos datos y usar tecnología para explotar esos datos, ¿no? Puede haber un cliente que me diga, es que ¿sabes qué? Nosotros ya tenemos, y sí me ha pasado, ¿no? Clientes que ya tienen cierta madurez en Customer Experience, pero existe mucha
no hay sinergia interna, ¿no? Ujú. O sea, para trabajar con el cliente al centro. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos ofrecer un tema de coaching, ¿no? De, oye, pues vamos a comprender a los líderes, tratar de escuchar, comprender y alinear, ¿no? Puede ser que venga un cliente y me diga, oye, ¿sabes qué? Yo contraté un CDP, un Customer Data Platform, o contraté una plataforma de marketing, pero no me está dando el ROI, ¿no? Y estoy llegando a segmentos que no estoy pudiendo comprender. Entonces, a lo mejor ahí nos enfocamos más a un diseño tecnológico, ¿no? De cómo podemos rediseñar la plataforma para que pueda generar el resultado. Puede ser alguien que me diga, ¿no? Oye, yo tengo ya un programa de lealtad, pero no estoy teniendo la conversión a través del programa. Entonces podemos entrar y comprender desde la psicología y el comportamiento, y puedes darte cuenta, ¿no? Que en temas, hay muchos temas a ese nivel, ¿no? Pero en temas de recarga cognitiva, ¿no? Que es que la aplicación pues, es muy compleja de usar y pues por eso no está viendo conversión, ¿no? Porque cuando le pides al cliente que se registre, le pides 10 datos cuando le podrías pedir 2, ¿no? Su nombre y su correo y su teléfono quizás. Entonces ahí podemos entrar más a analizar desde esa perspectiva de comportamiento y de diseño psicológico, por así decirlo, esos temas para poder eficientar esa inversión, ¿no? Entonces la verdad es que va a depender, ¿no? La ventaja, como tú dices, somos muy multidisciplinarios y vemos todas las aristas y podemos resolver desde la necesidad del negocio, el proceso, la gente o la tecnología, ¿no? Bueno, Augusto, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy en esta entrevista. Estoy seguro que volveremos a platicar porque hay muchos temas que aún falta que podamos seguir conversando, y agradecerte de verdad por el espacio y nos brindaste hoy para poder platicar de estos temas. Sí, no, hombre, al contrario, Rodolfo, muchas gracias. Y pues gracias también a nuestra audiencia que nos acompaña aquí todos los días en las entrevistas que tenemos. Les agradecemos el espacio que nos brindan siempre. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Bye, bye.